Queridos amigos y fans de la música latina, hoy es un día que quedará marcado en la historia de la música mexicana. Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de una de las voces más auténticas y revolucionarias de México, Paquita la del Barrio, quien nos dejó el 17 de febrero de 2025. A los 77 años. En este video especial, vamos a sumergirnos en la extraordinaria historia de esta mujer que transformó su dolor en arte y se convirtió en la voz de millones. Prepárense para conocer la verdadera historia detrás de la leyenda. Alto Lucero, Veracruz, 1947. En una pequeña casa cubierta de tejas rojas, entre los inmensos cafetales de esta región montañosa de México, nacía una niña que cambiaría para siempre la historia de la música latina. La casa era modesta, con paredes blancas y una puerta de madera azul descolorida por el sol. El fuerte olor del café y el aroma del pan fresco fueron los primeros compañeros de esta futura estrella, mezclándose con el perfume de las flores silvestres que crecían alrededor de la casa. Su infancia estuvo marcada por el trabajo arduo y mucha simplicidad. La familia no tenía muebles bonitos, solo lo básico, una mesa de madera antigua, algunas sillas y camas simples. Desde muy pequeña, con apenas 6 años, ayudaba a su familia en los cafetales, sus pequeñas manos cosechando los granos rojos de café junto con los adultos. Fue así como aprendió desde temprano el valor del trabajo duro y la perseverancia. Las mañanas comenzaban antes de que saliera el sol, cuando el cielo aún estaba oscuro y el aire frío hacía que todos se encogieran. Era en ese momento cuando ella salía, cargando una cesta pesada llena de panés frescos, para vender por las calles polvorientas de Alto Lucero. Caminaba durante horas, tocando de puerta en puerta, con sus zapatos gastados y una sonrisa en el rostro, incluso cuando sus pies dolían. El dinero que ganaba era poco, pero cada moneda era importante para ayudar a su familia a comprar comida y ropa. Entre una venta y otra, la pequeña niña ya demostraba su talento natural para el canto. Su voz dulce y fuerte resonaba por los cafetales, haciendo que los pájaros se detuvieran a escuchar. Cantaba canciones tradicionales mexicanas que aprendía con su abuela, historias de amor y esperanza que hacían sonreír a los trabajadores mientras cosechaban café. Los vecinos detenían sus quehaceres cuando la oían cantar, encantados con aquella voz que parecía venir del cielo. En casa, su madre cocinaba frijoles y tortillas en la cocina simple, mientras la niña cantaba ayudando en las tareas domésticas. Su padre, un hombre callado y trabajador, sonreía orgulloso al oír a su hija, aunque nunca dijera nada. Los hermanos menores la acompañaban en las canciones, creando una pequeña orquesta familiar en las noches iluminadas solo por velas, pues no había electricidad en su casa. En aquella época, nadie en el pequeño pueblo de Alto Lucero imaginaba que aquella niña humilde, que caminaba descalza entre los cafetales y vendía pan por las calles, se convertiría en una de las artistas más importantes de México. Su historia apenas estaba comenzando, y aquellos días simples entre los cafetales serían recordados con cariño cuando ella estuviera en los mayores escenarios del mundo. La vida adulta llegó temprano para Paquita, como un viento fuerte que sopla sin avisar. A los 15 años, aún una adolescente que jugaba con sus muñecas de trapo y soñaba despierta, vivió su primera gran transformación al casarse con un hombre 28 años mayor. Era un hacendado local, dueño de algunas tierras, que la conoció durante sus ventas de pan. Una unión que, aunque precoz y arreglada como tantas otras en aquella época, le trajo sus mayores alegrías, sus hijos Miguel y Javier, 2 niños de ojos brillantes que llenaron su vida de amor y propósito. Los primeros años de matrimonio fueron un periodo de muchos descubrimientos y cambios. De niña vendedora de pan, Paquita se transformó en ama de casa, aprendiendo a administrar un hogar y cuidar de sus hijos cuando aún era prácticamente una niña. Se despertaba todos los días antes del sol, preparaba el desayuno para su marido, cuidaba de los niños y de la casa, siempre con una canción en los labios para hacer el trabajo más ligero. El matrimonio precoz, común para la época en que vivía, trajo desafíos diarios que fortalecieron su espíritu. Las noches eran largas, cuidando de bebés que lloraban, y los días estaban llenos de trabajo pesado. Cada experiencia, cada momento difícil, cada alegría con sus hijos, más tarde se transformarían en sus famosas canciones, que hablaban de amor, dolor y superación con una sinceridad que tocaba el corazón de las personas. La joven esposa y madre comenzaba a desarrollar la personalidad fuerte que la haría famosa. Incluso con todas las responsabilidades,
nunca dejó de cantar. Su voz resonaba por la casa mientras arrullaba a los niños, lavaba ropa en el río o preparaba las tortillas de la cena. Los vecinos decían que su voz tenía el poder de alegrar hasta los días más tristes, y la gente se detenía para escucharla cantar durante sus tareas diarias. En 1970, a los 23 años, con sus hijos ya mayores, Paquita tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. El sueño de cantar profesionalmente, que guardaba en su corazón desde niña, no la dejaba dormir. Con el coraje que siempre la caracterizó, un coraje nacido de las dificultades que enfrentó desde pequeña, decidió que era hora de buscar algo más grande. Después de muchas conversaciones difíciles y lágrimas derramadas, dejó su ciudad natal, el lugar donde cada calle y cada árbol guardaban sus memorias, y partió hacia la Ciudad de México. En el equipaje desgastado que llevaba, además de algunas ropas simples y fotografías de sus hijos, cargaba sueños grandes como el cielo y la determinación de quien ya había enfrentado muchas dificultades en la vida. El viaje en autobús a la capital fue largo y cansado. Sentada junto a la ventana, observando el paisaje cambiar de los cafetales de su tierra a las carreteras que llevaban a la gran ciudad, Paquita lloraba en silencio, pensando en los hijos que quedaron. Pero sabía que necesitaba intentarlo. En su bolso, guardaba algunos ahorros que juntó vendiendo comida, algunas cintas con sus músicas grabadas en una grabadora vieja, y principalmente, la esperanza de un futuro mejor. La Ciudad de México, con sus edificios altos y calles movidas, sería el escenario donde su verdadera historia comenzaría a escribirse. La llegada a la capital mexicana fue un choque cultural que hizo su corazón latir con fuerza. La niña del interior, acostumbrada con el silencio de los cafetales y el canto de los pájaros, ahora estaba en la mayor ciudad de América Latina, donde coches tocaban el claxon sin parar y millones de personas caminaban apresuradas por las calles. Los edificios eran tan altos que necesitaba inclinar la cabeza hacia atrás para ver dónde terminaban, muy diferentes de las casitas simples de su tierra natal. En los primeros días, Paquita se perdió varias veces en las calles movidas de la ciudad. El metro, con sus escaleras mecánicas y túneles oscuros, parecía un monstruo de metal que necesitó aprender a domar. El ruido constante de la gran ciudad no la dejaba dormir bien, y la nostalgia de sus hijos apretaba su pecho todas las noches en su pequeña habitación alquilada, un espacio simple con apenas una cama, un armario viejo y una ventana que daba a una calle ruidosa. Los primeros años fueron de adaptación y mucho trabajo duro. Durante el día, trabajaba como empleada doméstica en casas de familia, limpiando, lavando y planchando ropa. Por la noche, cantaba en pequeños bares por algunas monedas, su voz potente llamando la atención de los clientes que paraban sus conversaciones para escucharla. Guardaba cada centavo que ganaba, soñando con un futuro mejor. La música, que siempre fue su compañera desde los tiempos de niña en los cafetales, comenzó a ganar más espacio en su vida. En las horas libres, estudiaba canto con un profesor jubilado que creyó en su talento y aceptaba dar clases a cambio de su deliciosa comida casera. Su voz fue haciéndose cada vez más fuerte y controlada, y su repertorio crecía con canciones que hablaban de amor, dolor y esperanza. En 1978, después de años ahorrando y trabajando sin descanso, demostrando su espíritu guerrero y emprendedor, Paquita logró realizar un sueño. Abrió el restaurante, Casa Paquita. El lugar era pequeño al principio, con apenas 10 mesas de madera, manteles a cuadros rojos y blancos, y paredes decoradas con fotos antiguas de México. La cocina, su reino particular, era donde ella preparaba platos típicos usando recetas que aprendió con su madre y abuela. El establecimiento, más que un simple negocio para ganar dinero, se transformaría en un importante punto de encuentro cultural de la ciudad. El olor de la comida casera atraía a personas de todos los rincones de la capital, y la voz de Paquita, que cantaba mientras cocinaba y servía las mesas, hacía que todos se sintieran en casa. Las noches eran especialmente mágicas, cuando ella tomaba su micrófono después de servir la cena y cantaba para los clientes, que aplaudían de pie. Allí, entre mesas llenas de platos típicos como mole poblano, chiles en nogada y tacos al pastor, su voz comenzaría a ganar admiradores importantes en el mundo de la música. El restaurante, con su ambiente acogedor y comida deliciosa, recibía frecuentemente grandes artistas de la época que venían no solo para comer, sino principalmente para oír a aquella mujer de voz extraordinaria que cantaba con tanta emoción. José José,
con su encanto característico, se volvió cliente regular y siempre pedía una mesa cerca del pequeño escenario. Lucha Villa, la gran dama de la canción mexicana, muchas veces subía al escenario para cantar junto con Paquita, creando momentos mágicos que los clientes nunca olvidarían. Y Juan Gabriel, que aún estaba al inicio de su carrera, pasaba horas conversando con ella sobre música y sueños, reconociendo en aquella mujer simple un talento extraordinario. La Casa Paquita se transformó en un verdadero templo de la música mexicana, un lugar donde artistas famosos y personas comunes se mezclaban, unidos por el amor a la buena música y a la comida deliciosa. Las paredes del restaurante, que al principio estaban desnudas, se fueron llenando de fotografías autografiadas de artistas famosos, recortes de periódicos y carteles de shows, contando silenciosamente la historia de una mujer que nunca desistió de sus sueños. 1984 fue el año del gran giro en la vida de Paquita, el momento en que sus sueños comenzaron a hacerse realidad. En una noche común en la Casa Paquita, mientras ella cantaba sus canciones para los clientes que cenaban, un hombre bien vestido la observaba atentamente desde la mesa del rincón. Era Emilio Jiménez, un empresario experimentado del mundo de la música que, reconociendo su potencial único y su voz poderosa, vio en ella una estrella lista para brillar. Después de varias conversaciones largas regadas con café y tortillas, Emilio le dio el nombre que la haría famosa en todo México, Paquita la del barrio. El nombre combinaba perfectamente con su personalidad simple y auténtica, una mujer del pueblo que cantaba para el pueblo. Con los ahorros que juntó en el restaurante, vendiendo platos típicos y cantando noche tras noche, grabó su primer disco, una producción independiente y valiente que mostraba su originalidad. El año siguiente, 1985, marcaría su explosión nacional, el momento en que todo México conocería su voz y su fuerza. Su participación en el famoso programa de televisión de Guillermo Ochoa lo cambió todo. Las luces del estudio eran fuertes y calientes, las cámaras la ponían nerviosa, pero cuando la música comenzó, Paquita se transformó. Fue durante esta presentación memorable que nació su icónica frase, ¿me estás oyendo, inútil? ¿Me estás oyendo, inútil? La frase nació de forma natural, cuando ella se volvió hacia los músicos que la acompañaban, con su manera directa y sin miedo, soltó las palabras que se convertirían en su marca registrada. El público en el estudio explotó en aplausos y risas, y las personas en casa se enamoraron de aquella mujer que decía lo que muchas querían decir, pero no tenían el valor. Su personalidad fuerte y auténtica, sin máscaras ni fingimientos, conquistó al público instantáneamente. No era solo una cantante, era una mujer que representaba a millones de otras mujeres mexicanas. Las mujeres, especialmente, se identificaban con sus letras directas y su manera desafiante de enfrentar el machismo. Sus canciones hablaban de amor, pero también de dolor, traición y superación, temas que tocaban profundo en el corazón de quien las oía. Pero mientras su carrera despegaba como un cohete brillante, su vida personal navegaba por aguas turbulentas. Su segundo matrimonio con Alfonso Martínez trajo nuevos sueños y expectativas de una vida feliz. El amor parecía haberle dado una nueva oportunidad a Paquita, y ella se entregó en cuerpo y alma a esta relación. Los primeros meses fueron de alegría pura, especialmente cuando descubrió que estaba embarazada de gemelos. Sin embargo, el destino, a veces cruel en sus planes, reservaba momentos de gran tristeza. La felicidad del embarazo se transformó en dolor profundo cuando perdió a los hijos gemelos, apenas 2 semanas después del nacimiento. Fueron días de llanto sin fin, de preguntas sin respuesta, de un dolor que parecía no tener fin. La pequeña ropa que había comprado con tanto cariño quedó guardada en una caja, junto con sueños que no se realizarían. Como si el dolor no fuera suficiente, en el mismo mes perdió a su madre, su gran inspiración y apoyo desde los tiempos de los cafetales. Aquella que siempre creyó en su talento, que le enseñó a cocinar y a ser fuerte, partió dejando un vacío inmenso. Paquita se vio sola con un dolor doble, un sufrimiento que parecía demasiado grande para soportar. Estos momentos de profunda tristeza, sin embargo, no la quebraron. Como siempre hizo en su vida, transformó el dolor en arte. Sus canciones ganaron aún más profundidad y emoción, tocando aún más hondo en el corazón de las personas. El público sentía en su voz no solo las notas musicales, sino toda la verdad de una vida vivida intensamente, con sus alegrías y tristezas. El escenario se convirtió en su refugio,
el lugar donde podía transformar sus lágrimas en fuerza. Cada presentación era una catarsis, una forma de honrar la memoria de sus hijos y de su madre. Sus canciones, ahora, cargaban no solo protestas contra el machismo, sino también historias de pérdida, superación y la capacidad infinita del ser humano de levantarse después de las caídas más dolorosas. Su capacidad de transformar dolor en música tocaba el corazón de millones. Cada letra, cada nota musical cargaba la autenticidad de quien conocía profundamente el significado de la pérdida y la superación. Rata de dos patas, se convirtió en más que una canción, se volvió un himno de liberación femenina. Sus letras, consideradas osadas y hasta escandalosas para la época, abrieron camino para una nueva forma de expresión en la música latina. Su influencia trascendió generaciones. Artistas contemporáneas como Shakira reconocen su importancia en la ruptura de paradigmas en la música latina. Paquita no solo cantaba, ella daba voz a sentimientos reprimidos por generaciones de mujeres. Su participación en telenovelas, como María Mercedes, amplió aún más su alcance. Cada aparición era una oportunidad de mostrar que la música puede ser un instrumento de transformación social. Los últimos años fueron de batalla constante por la salud de Paquita, una lucha diaria que ella enfrentaba con el mismo coraje que siempre demostró en su vida. En 2021, cuando el mundo aún se recuperaba de la pandemia, enfrentó una trombosis pulmonar que sacudió su rutina de presentaciones. Los médicos recomendaron reposo absoluto, pero su espíritu inquieto no conseguía quedarse quieto. Incluso en el hospital, cantaba para las enfermeras y hacía planes para volver a los escenarios. En la habitación del hospital, decorada con flores y tarjetas de fans que llegaban de todo México, Paquita pasaba horas mirando por la ventana, recordando los tiempos en que corría por los cafetales. Las paredes blancas del hospital eran muy diferentes de los escenarios coloridos a los que estaba acostumbrada, pero su voluntad de vivir y cantar permanecía fuerte como siempre. En 2022, una nueva realidad se presentó, la necesidad de usar silla de ruedas en sus shows. Para muchos artistas, esto podría significar el fin de la carrera, pero no para Paquita. Con la ayuda de su equipo, adaptó todo el escenario para continuar presentándose. La silla de ruedas fue decorada con detalles dorados y cintas coloridas, transformando lo que podría ser un símbolo de limitación en un elemento más de su show. Los problemas de salud se acumulaban como nubes en un cielo de tormenta. La lucha contra la presión alta exigía medicamentos diarios y una dieta rigurosa. El colesterol elevado la obligó a renunciar a muchas comidas que amaba, incluso algunos platos típicos que ella misma solía preparar en su restaurante. El tanque de oxígeno se volvió su compañero constante, necesario para ayudarla a respirar mejor, principalmente durante las presentaciones. Estas limitaciones físicas mostraban la fragilidad de su cuerpo, marcado por años de trabajo duro y emociones intensas, pero su fuerza espiritual permanecía inquebrantable como una montaña. En los camerinos, antes de los shows, su equipo la ayudaba con los medicamentos y verificaba el tanque de oxígeno, mientras ella se maquillaba y ensayaba sus canciones, siempre con una sonrisa en el rostro y una broma en la punta de la lengua. Incluso con todas las dificultades, continuaba presentándose con una regularidad que impresionaba a médicos y fans. Cada show era una prueba de que su pasión por la música era más fuerte que cualquier obstáculo. Cuando subía al escenario, aunque sentada en su silla de ruedas, su voz aún tenía el poder de hacer que el público entero se levantara y cantara junto. Sus últimas presentaciones eran verdaderas demostraciones de superación y amor por el arte. El público, emocionado, veía a una artista que, aún necesitando parar entre una canción y otra para recuperar el aliento, mantenía intacta su capacidad de emocionar e inspirar. La gente no veía solo a una cantante famosa, sino a una guerrera que nunca desistió de sus sueños. En los intervalos de las canciones, mientras ajustaba su tanque de oxígeno, Paquita contaba historias de su vida, haciendo reír y llorar al público. Hablaba de sus tiempos vendiendo pan, de sus amores, sus pérdidas, y principalmente de su gratitud por aún poder cantar. Su voz, aunque más cansada, aún cargaba toda la emoción y verdad que la hicieron famosa. El público, que llenaba las casas de show, no iba solo para oír sus canciones famosas, sino para presenciar una lección de vida. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos se emocionaban al ver a aquella señora que, incluso con todas las dificultades físicas, continuaba cantando con la misma pasión de siempre.
Cada presentación era una celebración de la vida, una prueba de que los sueños no envejecen y que la música tiene el poder de curar todos los dolores. El día 17 de febrero de 2025, en su residencia en Veracruz, ciudad que la vio nacer y crecer entre los cafetales, Paquita nos dejó, víctima de un tromboembolismo pulmonar. La noticia llegó en una mañana de domingo, cuando el sol aún brillaba tímido en el cielo mexicano. El anuncio, hecho a través de su página oficial en Instagram por su familia, provocó una ola de conmoción internacional que se extendió rápidamente como viento entre las montañas. Su casa en Veracruz, un lugar simple pero acogedor, estaba rodeada de flores y fotografías que contaban su historia. Allí, rodeada por el amor de sus familiares y por el cariño de sus fans más cercanos, Paquita partió serenamente, dejando un vacío inmenso en la música latina y en los corazones de millones de personas que la amaban. Artistas de toda América Latina, de México a Argentina, rindieron sus homenajes a través de mensajes, canciones y homenajes especiales. Vicente Fernández Jr. canceló su show de aquella noche para hacer una presentación especial cantando las canciones de Paquita. Gloria Trevi lloró en su show al dedicar una canción a la reina del pueblo mexicano. Las radios de México tocaban sus canciones sin parar, mientras los fans se reunían frente a su casa para encender velas y dejar flores. Las redes sociales fueron inundadas con mensajes de cariño y reconocimiento. Hashtags como Adiós Paquita y Gracias Paquita se volvieron los más compartidos en todo el continente. Fans compartían videos de sus shows, fotos de encuentros con la cantante e historias personales de cómo sus canciones cambiaron sus vidas. Su página en Instagram, que ella aprendió a usar con la ayuda de sus nietos, recibió millones de comentarios en pocas horas. Su muerte representa el fin de una era en la música mexicana, el cierre de un capítulo dorado de la cultura popular. Pero su legado permanece vivo a través de sus canciones que hablan de amor, dolor y superación, de la influencia que ejerció sobre generaciones de artistas que crecieron oyendo su voz. Y principalmente a través de las puertas que abrió para otras mujeres en la música. En sus últimas entrevistas, realizadas en su casa con el tanque de oxígeno siempre al lado, Paquita demostraba la misma fuerza y autenticidad que la caracterizaron durante toda su vida. Incluso con la voz más débil, aún hacía bromas y soltaba sus famosas frases que hacían reír a todos. Hablaba sin miedo sobre la muerte, diciendo que no tenía arrepentimientos y que vivió cada momento intensamente. Su último deseo, compartido en una entrevista emocionante para la televisión mexicana apenas un mes antes de su partida, era ser recordada no solo como cantante, sino como una mujer que luchó por sus sueños y abrió caminos para otras mujeres. Quiero que me recuerden como alguien que nunca se rindió, dijo ella, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa en el rostro. Como una mujer que comenzó vendiendo pan en las calles y terminó cantando en los mayores escenarios del mundo. La ceremonia de despedida, realizada en la Catedral de Veracruz, reunió a miles de personas. El ataúd, cubierto de rosas rojas, sus favoritas, fue acompañado por una multitud que cantaba sus canciones más famosas. Las calles de la ciudad se pararon para decir adiós a la niña que un día vendió pan en sus aceras y se convirtió en una de las mayores voces de México. En su lápida, por pedido suyo, fue grabada su frase más famosa: "Me estás oyendo, inútil". Una última sonrisa, una última provocación, un último momento de su personalidad única que quedará para siempre en la memoria de todos los que la conocieron y amaron. Paquita partió, pero su voz, su coraje y su historia continuarán inspirando generaciones. Paquita era una mujer de múltiples talentos e intereses. Pocos saben, pero llegó a candidatearse a un cargo político en Veracruz, demostrando su compromiso con la transformación social. Su personalidad fuerte y sentido de justicia la llevaron a participar en campañas sociales importantes. Una de las más memorables fue su campaña por el pago de impuestos, donde adaptó su famosa frase para "paguen sus impuestos, inútiles". El restaurante, Casa Paquita, permanece como un marco cultural de la Ciudad de México, un testimonio vivo de su trayectoria extraordinaria. Paquita, la del barrio, deja un legado que trasciende la música. De la niña que trabajaba en los cafetales a la artista que revolucionó la música mexicana, su historia es un testimonio de que no existen límites para quien tiene determinación. Su voz, sus letras y su personalidad única continuarán inspirando generaciones. Ella nos enseñó que la música tiene el poder de transformar dolor en fuerza, lágrimas en revolución y sueños en realidad. Descanse en paz,
querida Paquita la del barrio. Su lugar en la historia de la música latina está eternamente garantizado. Usted no fue solo una cantante, fue una revolucionaria que cambió para siempre la forma en que las mujeres se expresan a través de la música. Este documental es un homenaje afectuoso a Francisca Viveros Barradas, conocida y amada por millones como Paquita la del barrio 1947 a 2025. Una mujer que transformó su vida extraordinaria en música e inspiración. De las humildes calles de Alto Lucero hasta los mayores escenarios de México, su historia es un testimonio de coraje, perseverancia y pasión por la música. En las próximas horas, viajaremos a través del tiempo para conocer a la niña que vendía pan entre los cafetales, la joven madre que enfrentó pérdidas devastadoras, la dueña de restaurante que encantaba a sus clientes con su voz única, y la artista que se convirtió en la voz de millones de mujeres en toda América Latina. A través de imágenes raras, entrevistas exclusivas y testimonios emocionantes de familiares, amigos y grandes nombres de la música latina, descubriremos los múltiples lados de esta mujer extraordinaria. Paquita nos dejó en febrero de 2025, pero su voz poderosa continúa resonando en los corazones de todos los que la conocieron y amaron. Sus canciones, que hablaban de amor, dolor, superación y esperanza, permanecen vivas y relevantes, tocando nuevas generaciones con su honestidad y fuerza. Este es más que un documental, es una celebración de la vida de una mujer que nunca tuvo miedo de ser ella misma, que transformó sus dolores en arte y que probó que los sueños no tienen fecha de caducidad. En cada nota de sus canciones, en cada historia que contaba, en cada presentación que hacía incluso en sus últimos días en silla de ruedas, Paquita nos enseñó que la verdadera fuerza está en nunca rendirse. No importa cuántos obstáculos la vida ponga en nuestro camino. Su historia es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar nuestra vida en algo extraordinario. Este documental está dedicado a todos los que alguna vez soñaron en grande, que enfrentaron dificultades pero siguieron adelante, que transformaron sus historias en inspiración para otros. Es una carta de amor a la música mexicana, a las mujeres fuertes, y principalmente, a nuestra eterna Paquita la del barrio, cuya voz y espíritu continuarán vivos mientras haya personas dispuestas a oír sus canciones y contar su historia. Preparen sus corazones para un viaje emocionante a través de la vida de una de las artistas más auténticas y queridas de la música latina. Esta es la historia de Paquita la del barrio, la niña de los cafetales que se convirtió en la voz de un pueblo, la mujer que transformó su dolor en arte y su amor por la música en un legado eterno.